Hola, en esta ocasión vamos a hablar sobre la compacidad de la lógica de primer orden. El concepto más importante en este tema es el de satisfacibilidad, que significa que un conjunto de fórmulas, o más específicamente que un conjunto de enunciados, sea satisfacible. Bueno, que sea satisfacible significa que haya un lugar, que haya un universo en donde todas estas fórmulas o todos estos enunciados sean verdaderos simultáneamente. Nos vamos a restringir solo al ámbito de los enunciados, un poco para evitar distraernos con las posibles interpretaciones de las variables. Recordemos que una fórmula alfa es un enunciado si no tiene variables libres, y esto hace que cuando nosotros calculemos la satisfacción de esta fórmula bajo alguna sucesión, bueno, pues realmente la sucesión no tenga ninguna relevancia sobre la satisfacción. Es decir, que un enunciado es verdadero en una estructura o es falso, es decir, que o bien se satisface con una sucesión y eso implica que se satisface con todas, o bien no se satisface con alguna sucesión y eso implica que no se satisface con ninguna sucesión. Decimos que un conjunto de enunciados T es satisfacible si existe una estructura A de tal manera que esta estructura A hace verdadera a todas las fórmulas alfas que viven en T. A conjuntos de enunciados como esta T solemos también llamarles teorías y solemos pensarlos como el conjunto de axiomas de alguna teoría y pues que un conjunto de estos sea satisfacible significa que estos axiomas son verdaderos en algún lugar, es decir que no forman un conjunto trivial de enunciados que no se va a cumplir en ningún lugar, sino que todo lo contrario, van a tener alguna realidad en algún universo. Y este fenómeno de compacidad se refiere a la calidad de ser compacto de esta noción de satisfacción, que se da entonces exactamente en los casos en los que cada uno de los pedazos finitos de un conjunto es a su vez satisfacible. Es decir, se define el concepto de ser finitamente satisfacible. Se dice que un conjunto de enunciados T es finitamente satisfacible si todo su conjunto finito es satisfacible. Por razones relativamente simples, si nosotros tenemos que T es satisfacible y R es un subconjunto de T, entonces R también es satisfacible. Y esto entonces pues es un argumento para decir que si T es satisfacible, entonces T es finitamente satisfacible. Lo contrario también es cierto, es decir, que si T es finitamente satisfacible, entonces T es satisfacible, pero esto no es por razones triviales. Esto es precisamente el teorema de compacidad. La autoría del teorema de compacidad se atribuye a Yuri Maltsev, aproximadamente por el año de 1936, en alguna versión quizás no muy general. Bueno, la versión moderna es que pues todo conjunto de enunciados finitamente satisfacible es satisfacible. Ahora, sobre la demostración de Maltsev o demostraciones originales no sabré yo decirles. La que vamos a ver en las notas y vamos a comentar aquí es una que se debe a Leon Henkin, no sé, como por ahí de los años 50, que pues hace una muy bonita construcción de un modelo para una teoría que es finitamente satisfacible. Es decir, parte de un conjunto T que es finitamente satisfacible. Enriquecerlo significa que encuentra un conjunto de enunciados S que es más grande que T y que de hecho está en un lenguaje más rico que T. Es decir, si T es una teoría con un lenguaje RO, entonces S tiene un lenguaje que supera a RO, digamos sigma, pero no lo supera por gran cosa. En sigma lo que aparece que no aparece en RO son solamente símbolos de constante individual. No aparecen nuevas letras funcionales ni nuevas letras predicativas, solo constantes.
¿Sale? Y en sigma aparecen constantes nuevas porque justo esas constantes van a ser bloques, van a ser como los ladrillos con los que se va a construir el universo de interpretación donde nuestra teoría T, que es finitamente satisfacible y de la cual solo tenemos símbolos, solo tenemos fórmulas, pues con esos ladrillos vamos a construir el universo y vamos a decir cómo se relacionan. Entonces, ok, partimos de esta teoría finitamente satisfacible, pero la enriquecemos a una S, con un lenguaje más amplio. Pero esta S queremos que sea dos cosas, que sea maximal finitamente satisfacible y queremos que además también sea cerrada bajo testigos. Maximal finitamente satisfacible significa que, pues bueno, lo de siempre, ¿no? En términos de maximalidad. Que si nosotros tenemos una teoría más grande o un conjunto de enunciados más grande, y estrictamente más grande, entonces ya no es finitamente satisfacible. ¿Sale? O sea, maximal con respecto a la propiedad de ser finitamente satisfacible. Cualquier cosa R que contenga propiamente a S ya no es finitamente satisfacible. ¿Sale? Y cerrada bajo testigos es una cosa un poco especial. Si nosotros tenemos que si nosotros tenemos una fórmula de tipo existencial, es decir, de la forma existe X tal que alfa, que vive en S, un testigo para esta fórmula tendría que ser un término cerrado, de tal manera que la fórmula que dice alfa, pero cambiando la X por este término T cerrado, pues también esté en S. ¿No? Un término cerrado, simplemente un término que no tiene variables. ¿Sale? Por ejemplo, una constante es un término cerrado. Entonces, nosotros necesitaríamos pues enriquecer a nuestro conjunto T finsat con que nos dieron en uno más grande que tenga estas dos propiedades. La segunda propiedad es bastante evidente. ¿Por qué la necesitamos? Bueno, pues porque necesitamos suficientes bloques y los bloques van a tener que ser cosas que testifiquen a los existenciales, es decir, cosas, bloquecitos que puedan que cuando nosotros tengamos una fórmula que diga hay alguien que cumple tal condición, pues nosotros podamos identificar un bloquecito, un término cerrado en este caso, que cumple la tal condición. La construcción de este conjunto S se realiza en tres etapas. En la primera, a nuestro conjunto T original lo extendemos a un conjunto, llamémosle T', que es maximal finitamente satisfacible. Y el conjunto de símbolos, es decir, el tipo de los enunciados en T', vamos a llamarle R'O', no crece. Sigue siendo el mismo que el de los enunciados de T. En una segunda etapa, construimos una cerradura bajo testigos, es decir, dado un conjunto T de enunciados, nosotros lo extendemos a un conjunto T estrellita, el cual es cerrado bajo testigos. Pero aquí el tipo de el tipo Rho estrellita, que sería el tipo de los enunciados de T estrellita, sería más grande que el tipo Rho. Pero sería más grande porque le agregamos solo constantes, no le agregamos ni letras funcionales ni letras de relación. Y finalmente conseguimos la S buscada alternando estos dos procedimientos. Partimos de nuestro conjunto finitamente satisfacible T, lo extendemos a uno que es maximal finitamente satisfacible en el mismo lenguaje. Lo extendemos a uno que es cerrado bajo testigos, ahora con un lenguaje nuevo. Lo volvemos a extender a uno que es maximal finitamente satisfacible, lo volvemos a cerrar bajo testigos, y así, después de todo esto, obtenemos entonces nuestra S deseada. En paralelo también nosotros habremos estado construyendo una sucesión de conjuntos de símbolos. Habíamos partido de un
de un tipo de semejanza ρ, luego lo habíamos enriquecido a ρ estrellita con algunas constantes, luego tendremos que agregar más constantes probablemente, y más constantes, hasta que lleguemos al tipo deseado, sigma. Ahora, este sigma es realmente bueno. ¿Por qué razón? Pues porque justo el conjunto de términos cerrados de este tipo, por ejemplo, las constantes que aparezcan en este sigma serán los bloques con los que construiremos la estructura en donde interpretaremos a los enunciados de T. Por ejemplo, si nosotros tenemos dos constantes, o si tenemos una constante, pues esa constante podría ser un bloquecito, excepto por una razón pequeñita que tiene que ver con la igualdad. Por ejemplo, nosotros podríamos tener que la fórmula T igual a S es una fórmula que viva en nuestro conjunto S. La fórmula que dice que un término T es igual a otro término S. Nosotros no deberíamos poner a estos dos términos como dos bloques diferentes en el universo. ¿Por qué razón? Pues porque cuando nosotros interpretáramos la igualdad, pues estos dos no tendrían por qué ser iguales, ¿no? Y si nosotros tenemos una fórmula que dice que sí son iguales, pero a la hora de contrastarlos con la realidad resulta que no son iguales, pues entonces estamos mal. Entonces, para corregir ese pequeño error se hace una relación de equivalencia muy sencillita. La más natural del mundo, ¿no? Decimos que dos términos cerrados de tipo sigma son equivalentes, usamos esta simbología, sí y solamente si la fórmula T igual a S es elemento de nuestro conjunto de enunciados S. Y entonces, bueno, es muy simple checar que está relaciones de equivalencia, sabiendo algunas propiedades acerca de la satisfacción de ser maximal finitamente satisfacible. Y justamente el universo A, donde vamos a interpretar el lenguaje de toda S, pues va a ser el cociente, ¿no? Vamos a tomar, digamos, a C, el conjunto de todos los términos cerrados de tipo sigma, módulo esta relación de equivalencia. Ese cociente, ese conjunto de clases de equivalencia, ese va a ser el universo. Y bueno, pues también, por supuesto, vamos a interpretar apropiadamente las relaciones, funciones y constantes. Por ejemplo, si nosotros tenemos una constante de tipo sigma, digamos C, la interpretación de esta constante pues debería de ser justo la clase de equivalencia de esta constante. Si nosotros tuviésemos una tupla, digamos, una n tupla T1, T2 hasta Tn de términos cerrados, y quisiéramos ver si la tupla formada por la clase de equivalencia de T1, la clase de equivalencia de T2, hasta la clase de equivalencia de Tn, están en la interpretación de alguna letra predicativa P, bueno, pues esto debería de pasar si, solamente si, la fórmula que dice P de T1 hasta Tn, que es un enunciado porque todos estos términos son cerrados, vive en el conjunto S. Y bueno, lo análogo para las funciones, ¿no? Para los símbolos de función también se podrían interpretar como operaciones de clases de equivalencia de términos cerrados de una manera muy natural que pueden ustedes ver en las notas. Con todo esto, lo que restaría es ver que, dado cualquier enunciado alfa, esta estructura A, ¿no? que tiene como universo a este conjunto A y que interpreta a los símbolos como se especifica por acá, hace verdadero a un enunciado, digamos, alfa, si y solamente si este enunciado alfa vive en el conjunto S. Este hecho se demuestra por inducción sobre la formación de alfa. Pero aquí el detalle es que alfa no es cualquier fórmula. No estaríamos haciendo una inducción sobre la formación de una fórmula, sino de un enunciado. Y los enunciados pues no se construyen recursivamente a partir de otros enunciados. Cuando construimos con un cuantificador,
un enunciado, pues lo hacemos a partir de una fórmula, no de que no necesariamente, o que típicamente no es un enunciado. Sin embargo, el método recursivo o el método inductivo siguen siendo válidos. Nosotros podríamos entonces hacer una inducción sobre enunciados alfa, pero no la tradicional, sino suponer que todos los enunciados que son más simples que un enunciado alfa tienen la propiedad, implica que alfa mismo la tiene. Y eso es lo que se hace. La base de la inducción, pues obviamente sería sobre los enunciados atómicos sin variables, lo cual es muy simple debido a que pues, hemos definido la igualdad en términos de esta relación de equivalencia, y para las letras predicativas estamos pues también definiendo la interpretación en términos de las clases de equivalencia. Los casos en los que nuestra fórmula, nuestro enunciado alfa es lo que se obtiene a través de conectivos lógicos, bueno, aquí efectivamente la hipótesis de inducción es válida, porque para que nosotros tuviésemos por ejemplo, la conjunción de alfa con beta fuera enunciado, pues necesitaríamos que alfa y beta fueran enunciados, y entonces pues simplemente por hipótesis de inducción nosotros estamos hechos. No hay nada interesante que hacer en este caso. El caso interesante viene, como de costumbre, cuando estamos ante una fórmula que incluye cuantificadores. Y justo aquí es donde vamos a hacer foco. Vamos a analizar el caso de que nuestra fórmula alfa es cuantificada, pero existencialmente. Digamos, nuestra fórmula alfa es de la forma existe x beta. ¿Sale? Y para que, bueno, existe x beta sea un enunciado, pues tenemos dos sopas: que la beta no aparezca, perdón, que la x no aparezca libre en beta, lo cual nos remite al caso anterior. Es decir, la hipótesis de inducción resuelve todo de manera muy simple. Y la otra es que, y el caso interesante es que beta tenga a x como variable libre, es decir, con x ocurriendo libremente en beta. En este caso podremos partir de que alfa hace verdadera a existe x beta. ¿Sale? Si alfa hace verdadera existe x beta, pues esto ocurre si y solamente si existe un elemento de A que hace verdadera a beta cuando interpretamos a x como este elemento de A. Pero ¿cómo son los elementos de A? Bueno, los elementos de A son sencillitos, son clases de equivalencia de términos cerrados. Entonces, esto pasa si existe un término cerrado, de tal manera que A hace verdadera a la fórmula beta bajo una, cuando satisface a beta bajo una sucesión que en la variable x se interpreta como la clase de equivalencia de cierto término cerrado T. ¿Sale? Y esto entonces será equivalente a que la estructura A haga verdadera a la fórmula beta, pero cambiando a x por el término cerrado T. Si se dan cuenta, aquí en lugar de estar interpretando la variable como un término cerrado, nosotros cambiamos de fórmula, nos vamos a una fórmula beta en la que sustituimos a la variable x por este término, por el término cerrado T. Y fíjense, este enunciado beta es más sencillo que existe x beta. A le podemos aplicar la hipótesis de inducción. Y la hipótesis de inducción nos diría que esto equivale a que la fórmula beta sustituyendo a x por t viva en el conjunto S. ¿Sale? Pero bueno, ustedes van a probar entre los ejercicios que este hecho, junto con la regla existencial y junto al hecho de que
Todas las fórmulas universalmente válidas viven en todos los conjuntos que son maximales finitamente satisfacibles, y que estos conjuntos maximales finitamente satisfacibles son cerrados bajo modus ponens. Este hecho implica que la fórmula existe x beta pertenece a S. ¿Vale? Son muchos argumentos, pero ustedes los van a poder demostrar en la tarea. Esto solamente prueba una implicación, y nosotros deberíamos de estar probando un bicondicional. ¿Cómo probamos el resto? Bueno, pues ahora partamos del otro lado, ¿no? Ahora supongamos que la fórmula existe x beta, está en S. ¿Sale? Pero fíjense, aquí es cuando vamos a utilizar el hecho de que nuestro conjunto S es cerrado bajo testigos. Que existe x beta pertenezca a ese conjunto S equivale a que la fórmula beta sustituyendo a x por el testigo que se llama C, vamos a llamarlo C en este momento, pues viva en S. Esta fórmula de hecho es un enunciado. Es un enunciado y es más simple que el enunciado existe x beta. De modo que le podemos aplicar la hipótesis de inducción. Así que por hipótesis de inducción, entonces esto equivale a que la estructura A hace verdadera a la fórmula beta sustituyendo la X por el testigo C. ¿Sale? Pero el testigo C es un término cerrado. Así que, y además, la interpretación de ese término cerrado C, pues es precisamente su clase de equivalencia. Así que esto equivale a que la estructura A haga verdadera a la fórmula beta, ¿no? A la fórmula beta así tal cual, pero bajo la sucesión que a la variable X le asigna justamente la clase de equivalencia de C. ¿Sale? Esto es que A satisface a beta cuando S asigna a X este elemento del universo de A, la clase de equivalencia de C. Bueno, y aquí entonces tenemos a alguien entonces en el universo de A que está satisfaciendo a beta, ¿no? Y justamente eso es la definición de Tarski para el cuantificador existencial. Si nosotros, como hay alguien en el universo que lo cumple, entonces nosotros tenemos que A hace verdadera la fórmula existe x beta. Fíjense, aquí el regreso no se puede garantizar. Si A hace verdadera a la fórmula existe x beta, nosotros no sabemos con precisión quién pudiera ser un testigo de ese existencial. Sin embargo, pues finalmente nosotros tenemos ambas implicaciones demostradas. Y bueno, como ejercicio se pide a ustedes que completen todos los demás detalles faltantes en la demostración, incluyendo el que tiene que ver con el cuantificador universal.